And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace
Hola familia. Te invitamos este domingo para nuestro servicio de 9 a 10 de la mañana en las instalaciones de nuestros hermanos de CCLG. Por eso queremos darte las siguientes recomendaciones para tu seguridad y la de los demás. Por favor, le pedimos que sea puntual o si puede llegar unos minutos antes porque nuestros sugieres estarán a la entrada tomándole la temperatura. Tanto en el auditorio como en el gimnasio habrá mesas y sillas colocadas a 6 pies de distancia, por lo que les pedimos por favor no moverlas del lugar. Si usted lleva niños, por el momento no tenemos clases, pero aún así son bienvenidos. En el gimnasio habrá una pantalla por si le es más práctico estar con su pequeño en esa área viendo el servicio. Si usted padece de alguna enfermedad, le pedimos de favor que mejor se quede en casa para cuidado de todos. Así que si usted desea ver el servicio, lo puede ver a través de nuestras diferentes plataformas. Para el área de los baños, solo estará permitido 2 personas como máximo. Y ya por último, no menos importante, si usted al final del servicio desea saludar a alguien más de la congregación, con gusto lo podrá hacer, pero le pedimos que pase a la parte externa del playground, porque nuestros hermanos de CCLG continúan con su servicio. Muchas gracias familia por seguir todas estas recomendaciones. Nos vemos el domingo. Que Dios les bendiga. Hola familia de Encuentro de Amor y Amistad. Le invitamos a participar en We Pray San Diego. Oremos San Diego. Este sábado 26 de septiembre de 9 a 10 de la mañana. Personas como usted y yo, pastores, iglesias de todo el condado de San Diego, se estarán reuniendo en unidad para clamar a Dios, orando por nuestra nación, nuestro estado, comunidades, escuelas, maestros, estudiantes y mucho más. Demos un paso de fe y veamos cómo Dios se moverá a través de las fieles oraciones de los hombres y mujeres de nuestras comunidades en este día de oración histórico. Nosotros nos daremos cita en la escuela que está enfrente de nuestra iglesia llamada San Miguel Elementary. Se podrá estacionar en la iglesia. Si usted le gustaría orar en otra escuela, visite la página de internet www.wepraysandiego.com. Aquí se puede registrar para que le manden información directa. Si no se registra, no hay problema, puede asistir. Solo le recomendamos esta página de internet porque aquí puede ver la lista de escuelas en el condado donde otros se darán cita y la guía de oración en español o inglés y mucha más información. Si usted no puede asistir, ore ese día desde su casa. Algunas recomendaciones. No olvide traer su cubrebocas y mantenga su distancia social de 6 pies. Puede traer un tapete, toalla, almohada si gusta orar de rodillas o una silla de parque si gusta orar sentado. También recomendamos traer audífonos por si gusta escuchar la oración guiada en su celular. Opcional, si tiene alguna camisa de Encuentro de Amor y Amistad o de bautizo, póngasela. Pero lo más importante es traer un corazón dispuesto. Le esperamos el sábado 26 de septiembre de 9 a 10 de la mañana, unidos en oración. Dios les bendiga. Atención familia, tenemos un programa de discipulado con el propósito de crear estudiantes de la Biblia y seguidores de Cristo para adolescentes y niños en nuestro club de Awana. Obreros aprobados no son avergonzados. Approved workers are not ashamed. El club de middle school se llama Trek y el club de high school se llama Journey. Estos dos grupos se reúnen todos los domingos a las 11 por Zoom y los miércoles a las 7 por Zoom también. El club de niños, TNT, Truth and Training, se reúnen todos los jueves por Zoom de 6:30 a 7:30. El propósito de Awana Club es que conozcan a Cristo, se enamoren de Él, lo sirvan y lo compartan. Para más información, no duden en mandarnos un mensaje. Dios los bendiga.
Hola familia de EAA, te invito para que este sábado te unas a nosotros y nos apoyes a hacer la limpieza de las instalaciones de la iglesia. Si tú tienes alguna herramienta que nos pueda ayudar a facilitar la limpieza, tráetela para que nos sea más práctico y podamos terminar más rápido todos en conjunto. Así que te recuerdo, sábado a las 8 de la mañana. Cualquier duda o información, contáctate con Jonathan Esquinca o Susan Cabrera. Queremos compartirles un versículo que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6 y 7. We want to share a verse with you today that is in 2 Corinthians 9, 6 and 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Aquí el apóstol Pablo nos habla que no se trata de cuánto es lo que vas a dar, sino con la actitud que lo estás dando. Paul says that it's not about the amount you're going to give, but the attitude in which you're going to give. Así que, si les parece, inclinemos nuestro rostro y oremos. Let's bow our heads in prayer and let's pray. Bendito Dios, te damos gracias, porque tú nos enseñas, Señor, que cuando demos de nuestro corazón, lo hagamos con alegría. Gracias pues por cada uno de mis hermanos que va a poder dar, y yo te ruego que lo hagan con un corazón alegre. Lord Jesus, we pray and give you thanks for the things that you have given us, Lord, and for all your blessings. But in all things, Lord God, please help us to give cheerfully, as your word says. Y recuerden, Dios ama al dador alegre. God loves a cheerful giver. La carta de Pablo a Filemón. Fue escrita durante una de las muchas prisiones de Pablo y es su carta más corta en el Nuevo Testamento. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Esta es en realidad una de las cartas más explosivas que Pablo escribió. Esta es la historia de fondo para que podamos encajar los detalles que se encuentran en la carta. Filemón era un ciudadano romano acomodado de Colosas, que probablemente conoció a Pablo durante su misión en Éfeso y se convirtió en seguidor de Jesús. Después, cuando Epafras, colaborador de Pablo, empezó una comunidad de Jesús en Colosas, Filemón se convirtió en el líder de una iglesia que se reunía en su casa. Ahora, Filemón, como todos los patriarcas en el mundo romano, tenía esclavos, uno de los cuales se llamaba Onésimo, y en algún momento ambos tuvieron un serio conflicto. Onésimo le hizo mal a Filemón de alguna manera. Quizá fue un robo o quizás lo engañó. No lo sabemos exactamente. Pero después de eso, Onésimo huye. Eventualmente, Onésimo fue a ver a Pablo en prisión, probablemente para pedirle ayuda, y en el proceso se convirtió en seguidor de Jesús y luego en un amado asistente de Pablo. Así que Pablo se encuentra en una situación muy difícil y delicada al escribir esta carta. Él le pedirá a Filemón no solo que perdone a Onésimo y que lo reciba, sino que lo acepte como un hermano en el Mesías y ya no más como un esclavo. Así es como lo hace. Pablo abre con una oración, alabando primero a Filemón y agradeciendo a Dios por el amor y la fidelidad que él ha mostrado a Jesús y a su pueblo. Y luego abre camino para hacer su petición con esta frase: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que ha operado en nosotros, guiándonos hacia el Mesías. Una palabra clave aquí es comunión, o en griego koinonía, que significa compartir o participación mutua. Es cuando dos personas o más reciben algo juntos y lo comparten, haciéndose compañeros. Pablo está diciendo que la fidelidad a Jesús significa reconocer que todos sus seguidores son compañeros iguales que comparten juntos el regalo del amor y la gracia de Dios. Y para Pablo, esta experiencia de coinonía entre los seguidores de Jesús no es solo una idea que piensas, sino que es algo que haces en tus relaciones. Lo que lleva a Pablo a su petición. Finalmente empieza a hablar de Onésimo.
Él dice que Onésimo se ha vuelto el hijo de Pablo en la prisión, lo que quiere decir que Pablo guió a Onésimo para que dedique su vida y lealtad a Jesús. De manera que Pablo y Onésimo ahora son familiares en el Mesías. Él ha estado sirviendo a Pablo con fidelidad en la prisión, y aunque Pablo quiere que se quede, él sabe que este conflicto no resuelto con Filemón debe ser reconciliado si ellos dicen ser seguidores de Jesús. Lo que lleva a Pablo a su audaz petición, que Filemón reciba a Onésimo, ya no como un esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado en el Señor. Ahora, esto es mucho pedir. Bajo la ley romana, Filemón tenía todo el derecho de hacer castigar a Onésimo o meterlo en prisión. Pablo no está únicamente pidiéndole que perdone a Onésimo, sino que también reciba a su antiguo esclavo en Colosas, como una persona de igual rango social, como un miembro de su familia. Esto es mucho más que bondad, es completamente inaudito. Es liberar un esclavo y luego tratarlo como a un miembro de la familia. Va contra el status quo del orden social romano. ¿Por qué debería Filemón hacer algo así? Aquí Pablo hace un movimiento brillante. Le recuerda esa palabra clave de su oración inicial. Él dice, si me tienes, pues, por compañero, es esa palabra griega de nuevo, koinonía, acepta a Onésimo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Así que en esta petición vemos en la práctica el corazón del mensaje del Evangelio de Pablo. Primero que nada se trata de la reconciliación, justo como le dijo a los corintios. En el Mesías, Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a la gente sus pecados. Así que en esta situación, Pablo se está poniendo en el lugar de Jesús. Él absorberá las consecuencias del pecado de Onésimo. Él pagará el precio para que Onésimo pueda ser reconciliado con Filemón. Pero el mensaje de Pablo era sobre mucho más que una transacción legal. También se trata de koinonía. Onésimo, Filemón y Pablo son todos iguales delante de Dios. Todos comparten la misma necesidad de perdón. Así que la tierra es plana frente a la cruz, lo cual significa que Filemón y Onésimo ya no pueden relacionarse entre ellos como amo y esclavo. Son familia, son hermanos en el Mesías. O como Pablo le dijo a Filemón y a toda la iglesia de Colosas, en la nueva familia de Dios no hay griego o judío, circunciso o incircunciso, extranjeros o incivilizados, esclavos o libres, sino que el Mesías es todo en todos. Pablo concluye la carta expresando su confianza de que Filemón hará aún más de lo que Pablo le pidió y le dice que le prepare una habitación porque quiere ir a visitarlo en cuanto salga de la prisión. Y luego, con algunos saludos finales, Pablo termina la carta. La carta de Pablo a Filemón es poderosa por muchas razones. Es la única carta en donde Pablo no menciona explícitamente la muerte o resurrección de Jesús. Y esto no es un desliz. Él no necesita explicar la cruz con palabras porque la está demostrando con sus acciones. Pablo está encarnando el significado de la cruz. Él se ha convertido a sí mismo en el lugar donde Onésimo y Filemón son reconciliados con Dios y el uno con el otro. Esta carta también nos muestra que las implicaciones de las buenas nuevas acerca de Jesús son extremadamente personales y nunca privadas. El hecho de que Filemón y Onésimo ahora son hermanos en el Mesías hace su relación de amo-esclavo totalmente irrelevante. La familia del pueblo de Jesús es un lugar donde todos reciben de igual manera la gracia de Dios. Es una nueva clase de sociedad o una nueva humanidad como la llamó en las cartas a los colosenses, donde el valor y el estatus social de las personas no se define por su raza, género o clase social o económica. En el Mesías hay simplemente nuevos humanos, que son compañeros en igualdad y quienes juntos comparten la misericordia sanadora de Dios a través de Jesús. Y de eso se trata la carta de Pablo a Filemón. Entre la desgracia y la fortuna. Cuenta la historia que aproximadamente en tiempos de la Revolución Mexicana, en un poblado estaba un anciano campesino arando la tierra junto con su hijo. Un día de esos,
la fuerza de trabajo era su hijo y un caballo que tenían. Un día de esos el caballo escapa y el hijo dice: ¡qué desgracia, padre! El padre voltea y dice: ¿por qué dices eso? Se nos ha escapado el caballo. Dice: no le llames desgracia, ya Dios dirá qué va a pasar. Transcurrieron un par de días y regresó el caballo, pero venía acompañado de otro. Y le dice el hijo: mira, papá, qué gran fortuna. El caballo vino acompañado de otro. ¿Por qué le llamas fortuna? Vamos a ver qué Dios dice. Emocionado el joven por haber incorporado un caballo más a su fuerza de trabajo, pues emocionado lo quiere montar, y el caballo, no acostumbrado a tener jinete, empieza a relinchar y tira al muchacho. Cae el muchacho y se lastima la piedra. Padre, padre, le empieza a gritar el muchacho al papá. Se acerca el padre: ¿qué tienes, hijo? Muy angustiados ambos. Me he caído del caballo y creo que me he roto la pierna. Oh, qué desgracia. No digas que es una desgracia, hijo. Veamos qué Dios dice. Pues ya se lleva a su hijo a su chocita para que tenga sus cuidados. No habían pasado muchos días cuando llegó parte del ejército revolucionario, mencionando que estaban pasando casa por casa, reclutando a los jóvenes para incorporarlos a la revolución. Llegan con el anciano y le dicen: en efecto, yo tengo un hijo joven, pero pasen, vean a ver las condiciones en las cuales está. Se acercan, van a ver al hijo y lo encuentran entablillado, con la pierna todavía amoratada e hinchada. Y les dicen los del ejército: no nos sirve así. Y el hijo voltea a ver al padre y dice: ¡qué gran fortuna! Y el padre dice: no es cuestión de fortuna o desgracia. Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Y así es como quiero empezar la historia del día de hoy. Hoy vamos a ver el libro de Filemón, la carta a Filemón, carta escrita por Pablo a Filemón. Y nos va a dar una breve historia, como ya lo vimos en el video anterior. Nos va a dar una breve historia que puede dar muchos giros, pero es muy interesante. Esta carta a Filemón es pequeña, es muy corta, es solamente un capítulo, por lo cual en ocasiones ha sido subvalorada o menospreciada, porque a veces no contiene mucha doctrina o mucho situaciones bíblicas, por llamarlo de esa manera, para poder predicar, pero es una carta que habla de afecto real, es una carta muy, muy aplicable. Recuerda aparte que toda la escritura es útil y es inspirada por Dios. Entonces vamos a empezar a platicar acerca de la carta de Pablo a Filemón. Como ya lo habías visto anteriormente, pero te lo quiero relatar de nuevo. Onésimo era un esclavo de Filemón. La carta no nos dice si era un esclavo comprado, si era un esclavo que había nacido ya esclavo, si era un esclavo hijos de otros esclavos. No nos dice cómo llegó a ser esclavo de Filemón. Lo que sí nos dice es que era esclavo de él y escapa de su casa. No nos dice exactamente si le robó, lo traicionó, qué pasó. Nada más se va y hay algo pendiente entre Filemón y Onésimo. Entonces, tal vez tú y yo no tenemos un concepto muy certero de lo que puede ser la vida de un esclavo, más lo que podamos haber leído en los libros de historia o ver en alguna película de Hollywood. Pero imagínate el contexto de un esclavo en el siglo I de nuestra era. Era muy difícil el que te escaparas y que no pudiera haber después consecuencias demasiado graves. Mencionan los historiadores que los castigos que les daban a los esclavos, a veces por romper una parte de una vasija, era flagelarlos, era latigarlos. Cuando hacían faltas más graves, cortaban los miembros, o la mano, o el pie, o algunos de ellos los crucificaban. Era parte de lo que les hacían los esclavos. Los esclavos no tenían voluntad propia. En este caso, pues, Onésimo escapa. Menciona la Biblia que estaba junto con Filemón en Colosas. Ya hemos platicado de los colosenses. Estaba allá y escapa y se va muy lejos. O sea, es una distancia demasiado
lejana, no sabemos entonces cuánto tiempo tenía que había escapado Onésimo y llega a Roma. Y en Roma pues es un fugitivo, está libre pero es un fugitivo. Entonces tampoco nos lo dice, pero vamos a pensar en este panorama. Él está deambulando, está caminando por las calles hasta que escucha predicar a un apóstol llamado Pablo. Menciona la Biblia que Pablo estaba encarcelado. Por ahí algunos historiadores dicen que nada más era encadenado, que era como si fuera arresto domiciliario, que tenía una cadena y había un guardia que siempre estaba con él. Imagínate qué bendición del guardia estar escuchando todo el día la palabra de Dios, pero bueno, ese es tema de otro estudio. Entonces, estaba junto con él, lo escucha, yo me imagino esto, lo escucha Onésimo y empieza a escuchar las palabras que va diciendo Pablo. Y yo puedo casi asegurar que dentro de esas palabras hablaba de cómo ser libre a pesar de estar esclavizado, porque Pablo lo menciona, que él es esclavo de Cristo. Así lo menciona Pablo. Entonces Onésimo se sabe relacionar con eso, se acerca, entonces empieza a ver con ellos una relación, empieza a crecer en la palabra. Pablo lo empieza a discipular. Pero imagínate lo que son las cosas, que en eso que se vayan conociendo, vaya saliendo el tema y Onésimo le puede ir platicando a Pablo, bueno, ¿sabes qué? Es que yo fui esclavo, me imagino Pablo. ¿Y cómo fuiste libre? Me escapé. ¿Y no te persiguen? Yo creo que sí me persiguen. ¿Y de dónde vienes? De Colosas. Yo conozco a gente de Colosas, yo he estado por Colosas. ¿Y cómo era tu amo? Pues mi amo era muy bueno, pudo haber dicho Onésimo. Y más adelante te voy a comentar que sí, Filemón era una persona noble, lo dice la Biblia. Entonces, ¿y por dónde vivías? No, en una casa así y así, las características. ¿Y cómo se llamaba tu amo? Pues mi amo se llamaba Filemón. Y que Pablo le diga, yo lo conozco, es amigo mío. Imagínate el impacto de Onésimo, ¿no? Vine a esconderme tantos kilómetros para llegar con el amigo de mi amo, ¿no? Entonces es todo un panorama muy amplio. No nos dice exactamente cuánto tiempo transcurre, pero sí lo que podemos ver entre líneas es que Onésimo es discipulado por Pablo. Entonces, eso no se lleva a cabo en 1 o 2 días. Necesitamos un poco de más tiempo para ir creciendo en el Señor. Entonces, Pablo está trabajando con Onésimo porque sabe de su esclavitud, no nada más física, sino la esclavitud al pecado. Entonces, es así como vamos a empezar a hablar acerca de este libro, esta carta a Filemón, que yo lo he mencionado o lo he titulado 3 ejemplos de la gracia de Dios. ¿Por qué 3 ejemplos de la gracia de Dios? Porque voy a hablar de estos 3 personajes principales en esta carta, de Pablo, de Filemón y de Onésimo. Y vamos a empezar con Pablo. Él nos dice, Pablo, un apóstol que ruega con humildad. Y vamos a encontrar estas palabras ahí mismo en Filemón, versículos 8 y 9. Acompáñame, que dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Wow, yo te ruego, ocupa Pablo. Él no usa un título que mucha gente se pone. Yo soy un apóstol. No, él es humilde. Me ha tocado conocer a personas que se presentan y te dicen, yo soy el apóstol del Señor, yo soy el reverendo, yo soy bla, bla, bla. Entonces, pues yo les aplaudo los grados que puedan tener, pero eso no te hace mayor o menor. Lo que te hace grande delante del Señor es la humildad con la cual te presentas. La humildad. Y Pablo hace mención de eso. Él no dice, yo soy el apóstol, acuérdate que yo iba y yo levantaba iglesias y yo hacía los milagros. No. Él humildemente dice, te lo ruego. Dice, sí, te lo ruego, porque acordémonos, él era esclavo también, ¿sí? Pero la forma de que le está pidiendo esto a Filemón es para que Filemón
también su corazón no haya quedado herido, no haya quedado endurecido por esta partida de Onésimo, porque podemos entenderlo como una traición. Podemos entenderlo como una traición porque, como te decía, en aquel entonces las personas, aunque conocían del Señor, tenían sus esclavos, y era algo muy común. Era algo muy común. Y ojo, no todos los esclavos eran gente que servía para el campo o situaciones de limpieza nada más. Había diferentes tipos de esclavo o niveles de esclavo. Había esclavos que servían en la casa principal, había quienes hacían la limpieza, había quienes hacían los servicios, la comida. Menciona que había esclavos que los preparaban para que atendieran a los animales. Vamos a pensar como si fueran veterinarios tal vez, e inclusive mencionan historiadores que había esclavos que los preparaban como médicos o asistentes o enfermeros, por llamarle algún título, para acompañar en las enfermedades a sus amos. No sabemos qué nivel tenía Onésimo, ¿sí? Pero lo que sí estábamos seguros de que por la falta que había cometido, el castigo pudiera haber sido demasiado alto. Por eso es que Pablo le pone, te lo ruego, no en una acción de sumisión, sino una acción hablándole al corazón de otra persona. Te lo ruego, escúchame, antes de actuar, haz esto. Pablo es así como se dirige, humildemente. Podría decir, o pararse, perdón la expresión, pararse el cuello, es que yo soy Pablo de Tarso. Yo fui el que vio la luz directa de Jesucristo, el que escuchó su voz. Yo he sido el que he escrito tantos libros de la Biblia. No lo he hecho así. Hay que ser humildes, repito. Hay personas que se suben en un tabique y se marean, porque se les sube mucho. Han creído que han crecido mucho. El Señor espera esa humildad para que vayamos aprendiendo esto también. Además, Pablo, en esta carta que estamos viendo, discipula a 2 cristianos, o sea, les enseña a dos cristianos algo más. Primero le enseña a un cristiano ya antiguo, ya viejo en la palabra, por decirlo así, que es Filemón, y a otro que es Onésimo, al esclavo. Él les enseña a los dos, a la par. A Filemón le está hablando con esa humildad para que entienda cómo debe de tener su corazón. Le está enseñando a Onésimo cómo tiene que regresar, ser humilde y pedir perdón, pero también confiar en Dios para saber que no le va a pasar nada. Pablo puede sacrificar mucho, pero si tú quieres discipular a alguien, mi pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a pagar o a sacrificar por discipular a una persona? Hay un costo. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Pablo nos está poniendo aquí que Él paga el precio. ¿Cómo? Vamos a verlo en este segundo punto, que es esclavo por amor. Y aquí lo vamos a encontrar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 22, que a la letra dice: y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Recuerda, la libertad no es hacer mi voluntad, sino estar en Cristo y hacer su voluntad. Ese es alguien libre, ¿sí? Si tú haces tu voluntad y no estás en Cristo, estás atado a otras cosas. Si tu voluntad ya no es tuya y pertenece a Cristo, en verdad que eres libre, mi hermano. Vamos a hablar de este segundo actor en nuestra carta, que es Filemón. Y aquí vamos a hablar de él con este título: Filemón, un cristiano con un corazón dispuesto. Y lo vamos a leer ahí en los versículos, en el primer versículo y en el versículo 4 y 5, que nos dice: a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Primero estamos viendo que Filemón
Filemón trabaja junto con Pablo, no está a la par de él, están a muchos kilómetros de distancia, ¿sí? Pero es su compañero. Pero hay algo aquí bien importante cuando le dice Pablo, como te menciono siempre en mis oraciones. ¿Qué tenía entonces de especial Filemón para estar en el corazón de Pablo, en la mente de Pablo, y que siempre se estuviera acordando de él en sus oraciones? Pues es muy sencillo, su amor y fidelidad a Jesucristo. Eso es lo que tenía. Recordemos en este caso, o veamos, que Filemón es útil para el Evangelio, en verdad que es útil, pero no es útil por el dinero que hubiera tenido, ni por su posición económica, o inclusive porque ponga su casa, sino porque reconfortaba el corazón de las demás personas. Eso lo puedes leer en tu Biblia en el versículo 7. Por eso era útil Filemón, porque él de corazón confortaba a las demás personas. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque menciona anteriormente Pablo que de la iglesia que se reúne en tu casa. Entonces, yo saludo a mis hermanos que se congregan cada 8 días ahí en Lemon Grove, pero la iglesia, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, no son esas 4 paredes. La iglesia es la comunión que tenemos como hermanos. Y aquí está poniendo un ejemplo que en lo personal me gusta, la iglesia que se reúne en tu casa. Entonces, la invitación, tenemos iglesia en casa 4 días a la semana, con estudios bíblicos, con compañerismo, con crecimiento, con discipulado. Te invito a que te incorpores a la iglesia en casa. La iglesia no es algo de hacer los domingos únicamente. Esa convivencia y ese crecimiento es diario. Entonces, dicho esto, te voy a decir otra característica de Filemón. Filemón es un cristiano que vive lo que aprende. Y esto lo vamos a ver con lo que hemos visto ahorita en el libro, pero vamos a verlo también en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14, que dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual los une a todos en perfecta armonía. Y vamos a juntar esto con 1 de Juan capítulo 4, versículos 19 y 21, que nos dice: nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y si Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amarse también a sus hermanos creyentes. Entonces, la carta, me voy a adelantar, no dice cuándo llegó Onésimo con Filemón y lo importante, si es que lo perdonó o no. Pero tú y yo lo podemos intuir, porque Filemón es una persona, según nos está diciendo aquí, que reconforta el corazón de las personas. Es una persona fiel. Entonces es una persona que conoce lo que acabamos de leer en Colosenses y en 1 de Juan: amar a las personas y perdonar a las personas. Entonces, de esta manera, aunque puede ser difícil por el contexto de que llegue un esclavo fugitivo y lo recibas, te dice aquí la carta, no como a un amigo o no como un esclavo, sino como a un hermano. Dice Pablo: recíbelo como si me recibieras a mí. No sé qué puede pasar por la cabeza o pudo pasar por la cabeza de Filemón. Decir, pero oye, tengo más esclavos y ahora van a ver que llega y lo voy a amar como un hermano. ¿Qué va a hacer? ¿Esconder ese amor? Yo no creo. Yo creo que lo que hizo, aunque no nos lo relata la Biblia en ningún lado, fue que amó también a sus otros esclavos. Algo así tuvo que haber pasado, y tiene que pasar con una persona que en verdad tiene amor en su corazón, como puedes ser tú o puedo ser yo. Así que Filemón
nos da este ejemplo, que entre mejor conocemos y experimentamos a Cristo, es en la medida que queremos compartirlo con los demás. Entonces, si tú y yo nos deleitamos en Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Compartirlo. Como te decía, yo puedo intuir que Filemón tenía mucha cantidad de Cristo en su corazón. Por eso, para él yo puedo pensar que fue muy fácil perdonar. Para ti, para mí, ¿cómo nos va a ser? ¿Qué tanto tenemos de Cristo en nuestro corazón, así como Filemón, y somos capaces de experimentar ese amor y compartirlo? Es algo que lo dejamos para pensar. Y ahora que te quiero hablar del tercer personaje importante en esta carta, que es Onésimo. Y aquí voy a empezar hablando como él, como un esclavo libre. Vamos a leer Filemón en los versículos 15 y 16, y que dice así: tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como un esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Entonces, Onésimo regresaba no para retribuirle a Filemón, no, porque ¿qué le puede dar? Imagínate, nos daban un estudio donde los esclavos, si querían comprar su libertad, tenían que pagar una cantidad exorbitante de denarios. Mencionan que el denario era el sueldo de un día. Entonces, si él quería ser libre y era joven, tenía que pagar aproximadamente si era anciano, tenía que pagar como 15,000 denarios, que eran 15,000 días laborados, que es muchísimo. Pero si era joven, tenía que pagar cerca de 50,000 denarios, que era una cantidad exorbitante. No la podía pagar, pero porque es el propósito de Onésimo, de llegar para estar en paz. Entonces, es como el caso de Zaqueo. Acuérdate cuando Jesús le dice que baje del árbol, que va a cenar a su casa, y estando ya platicando y conociendo en la intimidad a Jesús, le dijo: Señor, yo voy a retribuir a aquellos que les quité, no el doble o el triple, sino el cuádruple de lo que les quité. ¿Para qué? ¿Para deshacerse de su dinero? ¿Para estar en paz con ellos? No, era para estar en paz con Cristo. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con Él. Entonces, de esa manera Onésimo cuando estuvo con Pablo, ya había tenido un encuentro con Jesucristo. Entonces iba a llegar en paz para estar en paz con Filemón. Voy a pensar algo que tal vez no es, que Filemón no lo hubiera perdonado y hubiera llegado, lo hubiera castigado o inclusive lo hubiera crucificado o matado. Yo creo que Onésimo, a pesar de eso, él regresaba para estar en paz. Te digo, la Biblia no nos dice nada de esto, pero podemos deducir por el corazón que tenía Filemón que hubo perdón ahí. Vamos ya a mencionarte acerca también de 3 características que podemos encontrar de Onésimo en esta carta. Entonces, vamos a leerlas. Primero, que nosotros fuimos recibidos. Lo vamos a ver en Juan capítulo 1, versículo 12. Dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Número 2, fuimos pagados. Primera de Corintios 7:23. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Y número 3 dice: agradables a Dios. Lo vamos a ver en Hebreos capítulo 13, versículo 21, que nos dice: os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vamos a ver con las características con las Onésimo se fue siendo un esclavo y prófugo. Después va a regresar con Filemón con estas 3 características: siendo recibido, siendo pagado y siendo agradable a Dios. Entonces, porque nos dice, si ya me aceptaste, las cosas que haces son agradables a mi vista. Entonces, con estas 3 características es que llega
Onésimo con Filemón de nuevo. Aquí vamos a platicar de algo muy interesante, porque Onésimo, cuando conoce todo esto acerca de Jesucristo, toda esta enseñanza que le da Pablo, se la da estando Pablo en prisión, o en prisiones, que es, como te digo, un arresto domiciliario, podría ser, pero lo menciona así Pablo: Onésimo, hijo de Pablo, engendrado en prisión. Aquí te quiero comentar, y voy a tratar de ser muy breve, comentarte algo de mi vida que no sabes. Yo durante un tiempo, hace 20 años atrás, estuve en el reclusorio, estuve en prisión. Sí, hermano, pero no te espantes, no hice yo nada malo. Yo trabajaba dentro de la prisión, era director del área académica de la prisión. Tuve esa oportunidad y esa bendición de tener ese trabajo en la Ciudad de México, en el reclusorio Varonil Sur, así se le llama. Entonces, tuve ¿por qué digo que es la oportunidad? Porque es un trabajo muy, muy interesante. Pero ¿por qué fue una bendición? Porque me tocó conocer a personas que conocieron de Jesús allá adentro, y me tocó ver cómo cambió su vida por completo. En las cárceles, no nada más en México, yo creo que a nivel mundial, uno de los propósitos o de los objetivos principales que se persiguen es la reinserción del preso a la sociedad, o la readaptación social. O sea, que entre a la cárcel, en la cárcel se vuelva bueno y salga bueno. Entonces, ¿qué te ofrece la cárcel para volverte bueno? Hay trabajo, hay escuela, hay actividades culturales también, ojo, no en todas. Donde yo estaba sí lo hay en otras prisiones del mundo, pero créeme que eso no es suficiente, eso no te cambia ni adentro ni afuera. El único cambio que me ha tocado ver, porque ya a mí me tocó ver, estuve ahí 4 años, el único cambio real que puede haber en la vida de un prisionero es llegar a los pies de Jesucristo. Y testimonios, créeme que tengo muchos, no nos da el tiempo y no es el tema del día de hoy, pero testimonios increíbles que pueden quebrantar el alma y el espíritu de cualquiera al escucharlos. Personas que eran, wow, unos megadelincuentes, y cómo el Señor los tocó. Y ahora no nada más conocen del Señor, no nada más sirven al Señor, sino que muchos de ellos predican al Señor dentro de las cárceles. Y es una bendición. Entonces, así le pasó a Onésimo. Él llegó, fue transformado y regresa mejorado. Esta es una historia increíble en una carta muy pequeña, que es la de Filemón. Pero vamos a ver otro punto también, que se llama esclavo útil o inútil. Onésimo, el nombre Onésimo significa, paradójicamente, significa útil. Y nos dice: anteriormente, estando en el mundo, éramos inútiles. Una vez que estamos en las manos del Señor, nos volvemos útiles. Entonces, Onésimo, que se llamaba útil, era un inútil. Y no porque no hiciera nada, a lo mejor era un esclavo que trabajaba mucho, pero era un inútil para el servicio del Señor. Una vez que llegamos a los pies del Señor, nos volvemos útiles, nos volvemos indispensables, no, pero sí personas que el Señor puede ocupar. Nos volvemos tú y yo herramientas para el Señor, y nos volvemos útiles para su obra. No es para nosotros, no es para que lleguemos a ser el obispo, que lleguemos a ser el apóstol, el reverendo. No. Útiles porque te pones en la brecha por los demás, porque oras por los demás, porque intercedes por los demás, porque amas a los demás. Entonces, en esa medida es que nos volvemos útiles. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, esto que dice así: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces nos damos cuenta de esa manera que cuando dejamos atrás todas esas cosas que dice ahí, que esas cosas son el pecado y el mundo, nos volvemos útiles. Tú eres útil para el Señor, yo soy útil. Entonces, en un sentido metafórico, nos volvemos Onésimo.
¿Te acuerdas? Te mencioné que el nombre Onésimo significa útil, y eso da título a nuestro siguiente punto, que nos dice, todos somos Onésimos. ¿Por qué? Y vamos a leerlo así. Pasamos de ser prófugos a ser hijos de Dios. Esto lo vamos a ver en Juan, en Juan capítulo 1, versículo 12, que nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya no somos más prófugos, ya no andamos corriendo por allá, ya somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. Segundo punto, todos hemos dado la espalda a nuestro Señor. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 3, del versículo 10 al 12. Nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si tú no estás en el camino del Señor y haces muchas cosas para el mundo, sigues siendo un inútil. Entonces, hasta que nos volvemos útiles como Onésimo, es cuando nosotros podemos reconciliarnos con nuestro amo, cuando podemos regresar a casa y decir, aquí estoy, utilízame. Y créeme que por eso digo que fue recibido con amor Onésimo, porque iba a ser una persona útil, no para las labores como esclavo, no lo sé, pero sí iba a ser útil para las causas del Señor. Y simplemente porque estuvo con Pablo y tuvo que haber aprendido algo siendo discipulado por él, imagínate cómo iba a ayudar a la iglesia que estaba en la casa de Filemón. ¡Wow! Con el corazón de Filemón y ya con el discipulado que tuvo Onésimo, una bomba espiritual, ¿verdad? Amén. Entonces, leamos lo siguiente, acompáñame. En Romanos 3, el versículo del 23 al 26, dice, por cuanto todos pecamos, entonces yo quiero que aquí, donde estaba el nombre de Onésimo, cuando dice todos pecaron, pongas tu nombre, yo voy a poner el mío. Por cuanto todos pecaron, como Onésimo pecó, como Mauricio pecó, como Periquita pecó, dice, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces nos vamos dando cuenta que todo esto aplica para Onésimo, para mí y para ti, porque en cuanto todos pecamos, estábamos fuera de la gracia del Señor, pero Dios es más grande que esto. Otro título que viene en nuestro estudio dice, libre pero encadenado, o encadenado pero libre. Vaya, qué juego de palabras, ¿no? Pero esto lo vamos a entender leyendo Colosenses 3:11, que nos dice, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Entonces, con esto quiero decirte que todos somos esclavos. ¿Por qué? Sí, tú eres esclavo, yo soy esclavo, pero aquí vamos a ver una pequeña, gran diferencia. Te pregunto, ¿eres esclavo de Cristo o eres esclavo del mundo? ¿Sí? El esclavo le es leal a un amo. ¿Tú a qué le eres leal? ¿A qué le eres leal? Te repito, ¿eres esclavo de Cristo o eres esclavo del mundo? Tú y yo somos prisioneros de algo o de alguien, ¿pero de qué? Si tienes deudas, eres esclavo de lo que debes. Eres prisionero de algo, como pueden ser tus emociones negativas, adicciones, tu economía, temor, a una fe vacía. ¿A qué eres esclavo? ¿De qué estás aferrado? Si tienes algunas de esas cadenas,
Jesucristo las puede romper para ti. De hecho, ya las rompió. Tú nada más lo tienes que declarar. Tú nada más lo tienes que declarar. ¿Sí? Y tan así que ya lo rompió, que Él ya lo pagó. Así como en la carta nos dice, más adelante, no lo leí, pero te lo comento, y ya lo vimos en el video, que le comenta Pablo a Filemón: ¿sabes qué? Te regreso a Onésimo, cuídalo, procúralo, y si te debe algo, apúntamelo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar, yo te lo voy a resarcir. El daño que te haya hecho, por eso no sabemos si era dinero o algún otro tipo de daño, el daño que te haya hecho, yo te lo voy a pagar, apúntamelo a mí. Entonces, el siguiente punto lo llamé: ponlo a mi cuenta. Y lo vamos a ver allí en Filemón capítulo 18, donde te dice: si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Pero en Juan capítulo 19, 30, encontramos una verdad aún muchísimo más sorprendente. Juan 19, 30 nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, diciéndole: Padre, ya está todo hecho, ya está todo saldado, ya pagué por todos. Yo ya pagué, dijo Jesucristo, está consumado. Y así inclinó su cabeza y entregó su vida en ese momento en la cruz. El Señor ya pagó por ti y por mí, para que tomes esa libertad y sueltes esas cadenas que te ataban. Tú ya no puedes o no debes ser esclavo a aquellas cadenas que no te permiten alabar, amar, servir al Señor de una manera útil. Eso tenemos que aprender, ser útil. Tenemos que considerar algo. La carta de nuestra vida, esa es una carta la que está haciendo Pablo a Filemón, pero la carta de nuestra vida no la escribió Pablo, la escribió y la pagó Jesucristo, para que podamos llegar a casa con Dios y decirle: ya está pagada nuestra deuda. Y de esa manera Dios nos va a decir: pasa, buen siervo fiel. ¿Sí? Porque ya ha sido pagado por Jesucristo, y tú y yo nos tomamos de esa promesa y la hacemos verdad a nuestra vida. Pero quiero comentarte algo. La carta no nos comenta si Filemón perdonó o no a Onésimo, pero Pablo está convencido de la respuesta, pues había de la gracia de Dios en su corazón. Entonces, tú debes de estar convencido, por muchas fallas que hayas cometido, por deudas que hayas tenido espiritualmente, y que te sientas atado o esclavizado por ellas, ya el Señor pagó por estas, porque su gracia es infinita. Esta carta nos muestra el amor y el perdón de Jesús para nuestras vidas, porque si algo podemos concluir es que Dios es experto en cambiar historias. ¿Te acuerdas cómo empezó Onésimo? Siendo un esclavo fugitivo, en el cual en ese primer siglo de nuestra historia, su único resultado iba a ser la muerte, porque era un esclavo fugitivo. Pero Dios cambió la historia. Dios cambió la historia. Dios puede cambiar tu historia. Dios ha cambiado mi historia. Te comenté que en el reclusorio me tocó atestiguar cómo Dios cambió muchas historias. Dios es experto en eso. Dios es experto en poner final feliz cuando estás tomado de Él. Así como Dios cambia las historias, quiero preguntarte: ¿alguna vez has reparado algo que ya estaba para la basura o te era inútil? Hay esposas, no sé si son todas, que cuando algo parece ser que ya no sirve, esto va a la basura. Ya vemos esposos que no, espérate, puedo repararlo, y a mí me ha tocado sacar algunas cosas. Hay veces que las dejo peor, pero hay unas que les trato de dar una segunda oportunidad. Y bueno, también comentarte, a mí me gusta, y junto con mi esposa, ver programas de restauración de carros que ya eran chatarra, de casas que eran pues ya para demolerlas o eran inhabitables.
y cómo las restauran. E inclusive me ha gustado ver videos junto con mis hijos de perros que estaban en la calle abandonados, perros ya casi moribundos, perros que muchos se hubieran pensado, pues mejor darle un tiro y ya que se pare de sufrir, pero cómo los rescatan y le dan una segunda oportunidad y son tan agradecidos esos animalitos. Entonces, así como esos electrodomésticos que sacas de la basura, como esos carros que eran chatarra, esas casas que ya eran inservibles, esos animalitos que estaban ya por dar la vida y tienen una segunda oportunidad, te quiero preguntar, ¿cuánto crees tú que no hará Dios por nosotros, por ti y por mí? Por aquel que diga, no, mi vida ya no vale nada. Entonces, no, Dios es experto en cambiar historias. Tú no puedes tirar la toalla así porque sí. Dios tiene un final feliz para ti. Dios tiene un final para ti. Nada más aférrate, ¿sí? Te quiero preguntar una cosa, piénsalo. ¿Eres Filemón o eres Onésimo? En esto que hemos visto, en esta comparativa. Te digo algo, ¿sí? Porque si tú no eres Filemón, alguien tiene que escribirle a Dios una carta sobre ti. Si no eres Filemón y eres Onésimo, alguien tiene que escribirle una carta a Dios sobre ti. Esa carta ya la escribió Jesús. Aquí lo importante fue que Pablo escribió una carta a Filemón, se la dio a Onésimo, y Onésimo la tomó y se la llevó a Filemón, no sabiendo qué le iba a pasar. Onésimo se llevó la carta. Jesucristo ya escribió tu carta. Toma esa carta y ve con ella ante los pies del Señor. Esa carta la vas a encontrar abriendo tu Biblia y sabiendo que Jesucristo dio su vida por ti para que tú tengas vida eterna. Lo que tienes que hacer es reconocerle como Señor y Salvador, arrepentirte de todas las fallas que tenías antes y decir, Señor, yo ya no quiero ser un inútil, quiero ser útil para ti, me convierto en tu esclavo, Señor, porque lo acabamos de ver, hay libertad en el Señor. Y bueno, esta carta, que como te lo dije en un principio es muy breve, si tiene 25 versículos, es un solo capítulo. Esta carta describe en una sola palabra todo el contenido. Esta palabra se llama gracia. Y eso lo podemos ver, que es una de las cualidades principales de nuestro Dios. La gracia, la misericordia. Te invito a que busquemos esa gracia y misericordia y te invito a que inclines tu rostro y oremos y le demos gracias a Dios por esta libertad que nos ha dado. ¿Me acompañas? Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, puesta en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro oído, en nuestra mente, Padre Santo. Señor, ya sé, Padre Santo, que durante todo este tiempo, Señor, yo he hecho muchas cosas, grandes o pequeñas, pero fuera de ti han sido inútiles. Señor, yo no quiero ser un inútil, yo quiero ser alguien que te sirva, Padre Santo. Quiero ser alguien, Padre Santo, útil para ti. Yo puedo pensar que no sé muchas cosas, que no puedo hacer grandes cosas, pero tú, Padre Santo, tienes otro plan para mí. Tu gracia y misericordia, Padre Santo, sé que me envuelve, Padre, sé que me liberta, Padre, y sé, Señor, que tú quieres, Padre Santo, que experimente esta libertad en ti. Te doy las gracias, Señor, te doy las gracias porque antes, Señor, aún siendo libre, era esclavo, Señor, de las cosas que me ataban, Padre, y ahora quiero ser esclavo de ti, Señor, mi Cristo Jesús. Te doy las gracias, Padre Santo, porque solamente en ti hay libertad, Padre. Solamente en ti, Señor, hay gozo. Solamente en ti puedo ser útil. Señor, me arrepiento de lo que haya hecho anteriormente de mi vida, Padre Santo, y te ruego que tú tengas piedad y misericordia de mí. Te entrego a ti, Jesucristo, mi vida. Te hago mi Señor y mi Salvador.
Gracias te doy, Padre Santo, y te ruego que tú, Señor, seas en mi vida y con mis seres amados. Gracias te doy por este tiempo, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto, mi hermano.